Emily Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, bien hallado, bien hallados, halladas. Aquí Eso es. estamos, aquí Aquí estamos, estamos. Ya pasó. Ya pasó. como, como si no hubiera habido verano. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de cosas. Ahora ya, el final del verano, podríamos titular esto, y de cómo estábamos antes de irnos de vacaciones, cómo estamos ahora. Y hay varios temas que tratar. Empieza por donde quiera, porque vamos a hablar de olas de calor, vamos a hablar de Gaza, vamos a hablar de otras cosas si nos va dando, si nos va dando tiempo. Eh, Tú mismo, Emily, yo no sé Vale, cuál es el tema pues para... voy a hablar, si nos da tiempo, de tres temas Sí, mm, que estaban ahí puestos o situados durante el verano o y en algunos casos antes del verano. Bueno, evidentemente durante el verano está claro, suponiendo que hemos tenido un mes de vacaciones antes de que nos fuéramos de vacaciones y ahora que hemos vuelto y que algunos de ellos se han desarrollado de manera más intensa a lo largo de este verano y relacionados con noticias de actualidad de esta misma semana, ¿no? Que nos demuestran, que de alguna manera nos vienen a demostrar, eh, ya digo la hipótesis, ¿vale? Antes de que acabemos, que estamos peor. Vamos, la hipótesis es que estamos bastante peor que cuando nos fuimos de vacaciones. sí, Entonces, por ejemplo, el primer caso podría ser hablar de las olas de calor, que parece que simplemente es una cosa que sufrimos, que hace que tengamos más, bueno, pues eso, más ventiladores, más aires acondicionados, que todo el mundo sabe más o menos que tiene algo que ver con bueno, con el tipo de producción del sistema capitalista y este tipo de cosas. eh, y en el caso más concreto del Estado español, cómo esas olas de calor se han mezclado con los incendios, ¿no? Con unos incendios brutales de nueva generación. Yo no sé si vamos por los incendios de sexta generación o una cosa por el estilo, mm, a los cuales yo creo que se ha dado una responsabilidad fácil. No digo que no sea cierta, pero se ha dado una responsabilidad fácil al descuido de los montes, que es cierto, y a la actitud desaprensiva de algunas personas, que también es cierto. Ninguna de las cosas, de las dos, no me voy a convertir en negacionista de esto, ¿no? Pero aconsejo, o digamos que he cogido así al vuelo, para explicar otras cosas relacionadas con las olas de calor y con los incendios, porque la contaminación produce esas olas de calor y esos incendios, un artículo que ha salido en una revista muy prestigiosa, una revista eh, británica muy prestigiosa, que es la revista Nature, donde bueno, un grupo de científicos, tanto climáticos, economistas, relacionados con la salud general, con la salud de la ciudadanía, etcétera, pues han sacado unas conclusiones bastante interesantes que yo creo que valdría la pena que comentáramos aquí, ¿no? Eh, este artículo de Nature que va más lejos, que se va al 1800 y pico y tal, es decir, que científicamente está muy bien documentado, nos dice, entre otras cosas, que entre 2000 y 2023, es decir, en 23 años, el planeta ha sufrido 213 olas de calor, que es una cuestión que no pasaba en ningún periodo que tengamos documentado de la historia de este planeta, ¿no? Y que además eso es progresivo, es decir, entre 2000 y 2009, entre 2000 y 2010 se multiplicaron por 20 y entre
2010 y 2020 se multiplicaron por 200. Es decir, que la progresión es geométrica, ¿eh? No es una progresión aritmética, no es una simple suma, estamos hablando de multiplicaciones, ¿no? Mm, Bueno, tenemos una tendencia, y a mí en parte me parece importante, ¿no? A autorresponsabilizarnos de parte de lo que está pasando. Y es verdad, el género humano, las personas, yo creo que siempre en diferente dimensión, muchos más los que son más ricos y las que son más ricas, muchos más los que se dedican a determinadas negocios que los otros, pues tenemos una parte de culpa de esta situación de cambio climático que se está produciendo. Pero sumado toda la actividad humana normal, digamos, pues no tiene nada que ver o no tiene parangón con respecto a quién realmente provoca el cambio climático y quién realmente contamina, ¿no? Y eso es muy bueno porque eso aparece en esta revista, y aparece textualmente. Hacemos el ranking de los 5 primeros, y los 5 primeros son Rusia, la República Popular China, la empresa saudí Aramco, petrolera, Gazprom, de Rusia también, y ExxonMobil de Estados Unidos, ¿vale? vale. En el puesto 50 está Repsol, por si alguien pregunta, bueno, ¿cómo estamos ahí en ese tema? ¿No? Pero pues en el puesto 50. Una empresa, en principio, de origen español, que vaya usted a saber ahora dónde está su capital. Mm, Es decir, fundamentalmente son las grandes conclusiones, ¿no? Para no alargarme mucho, las conclusiones de este brillante trabajo es que fundamentalmente los estados, en la medida del caso de algunos estados totalitarios o bastante totalitarios con intereses público-privados mezclados, etcétera, eh, como las grandes empresas que se dedican al tema del petróleo, el gas y el carbón, son fundamentalmente, parece mentira, ¿no? Que tenga que producirse un artículo de este tipo, porque es bastante de cajón, los principales contaminantes del planeta y, por tanto, los principales responsables del cambio climático, de las olas de calor, de los incendios, de los tsunamis y de todo este tipo de cosas. Eh, y una de las cosas más duras para mí o más potentes para mí de este estudio es que se demuestra, porque han conseguido ese tipo de documentación, porque ya ese tipo de documentación no es privada, no puede ser privada, que muchas de estas empresas conocían que su actividad provocaba esto en la década de los 70 y de los 80 del siglo pasado. Es decir, llevan, por tanto, más de 50 años, probablemente bastante más, pero por lo menos más de 50 años, sabiendo qué es lo que están produciendo, aparte de lo que están produciendo, es decir, qué efectos negativos está produciendo para el planeta y para los seres vivos que vivimos en este planeta, y a pesar de ellos han seguido bueno, pues trabajando al mismo ritmo o a un ritmo superior, ¿no? El, 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 estudio habla de que a partir de ese estudio se podrían deducir responsabilidades jurídicas de altos tribunales internacionales, y para entonces, cuando sea, quedan altos tribunales internacionales y alguien les hace caso, eh, que por otro lado esos efectos que antes parecía que se producían únicamente en el tercer mundo, ahora también se están produciendo en el primer mundo, y que por tanto es factible que a corto plazo haya un importante rechazo, digamos, de la propia población de los grandes, vamos, de los estados occidentales y demás, y que puede ser la base para nuevas cumbres climáticas si se vuelven a producir cumbres climáticas, porque recuerdo que la última se produjo en Arabia Saudí, que es uno de los principales países emisores de gases de efecto invernadero y otro tipo de cosas. Bueno, ¿por qué saco a colación esto?
Saco a colación esto porque nuevamente nos hemos encontrado ante la tragedia que se ha producido en este país con el tema de los incendios y, y como gran resultado, aparte de la trifulca política de si ahí tiene que intervenir el Estado o tiene que intervenir la comunidad autónoma, si el Estado ha cedido los suficientes miembros del ejército o no, si lo ha hecho tarde, mal, bien, de aquella manera, aparte de eso, eh, ayer nos desayunábamos o nos merendábamos eh, pues con la maravillosa noticia de que el responsable de este tema en la comunidad de Castilla y León era reprobado. ¿Eh? Reprobado, no, no, ni tan solo dimitido, era Solo. solo reprobado. ¿Eh? Eso por un lado. Y por otro lado, a modo también de reflexión, pues porque incluso no he visto mucha televisión ni he escuchado mucha radio durante las vacaciones porque he estado haciendo otras cosas, creo que más interesantes, pero bueno, cuando, cuando lo he escuchado, lo que he escuchado eran esos debates más que vuelvo a repetir, como he dicho anteriormente, me parecen muy interesantes, ¿no? Sobre qué hacemos con nuestra España desocupada, que se llama, vaciada, etcétera, por qué no se actúa mejor en las zonas rurales, etcétera, sin ir al meollo de la cuestión, ¿no? Y uno imagina pues que si por casualidad, mientras que desayunaba y se afeitaba, pues un responsable de Resol escuchaba este debate, pues debía reírse a carcajadas, ¿no? Porque debía decir, bueno, aquí no nos llega a nosotros la ola de responsabilidad, pero vamos, la vida, ¿no? Con estos peleándose por otra serie de cosas más nimias, ¿no? Y a todo esto, vuelvo a repetir, no quiero dejar en segundo plano lo que ha pasado con los bomberos forestales, la falta de previsión de los gobiernos territoriales en este país, la falta de inversión, los convenios absolutamente desastrosos a este nivel. De las pocas cosas que hice este verano a nivel de intervención en redes fue contestar a mi amigo, comillas en amigo, Pepe Álvarez de la UGT cuando salió ya al final de los incendios, más o menos como Feijó, a decir que no podía ser que los trabajadores, que los bomberos forestales tuvieran esos convenios. Alguien que dirige a uno de los sindicatos que ha firmado todos los convenios en cualquier sitio donde se los han puesto para firmar, ¿no? Entonces, Ya. Ujú. bueno, en definitiva, para no alargarnos mucho en este tema, a no ser que tú tengas preguntas, me parecía importante, porque, en primer lugar, porque es una noticia, es un artículo de este miércoles, que hasta el momento no he visto reproducido en resumen más que en un medio de esos, vamos, no diríamos alternativos, pero vamos, de esos un poco progres y tal, del que no he visto ningún resumen ni ninguna cosa por el estilo en ningún lado y bueno, pues me parecía interesante que empezáramos a comentar esto, porque que comentáramos esto que no es una cosa, yo creo que no es una cosa no sabida, al menos yo pienso que por buena parte de la gente que nos escucha, pero que sí que es una cosa que me parece que es importante que tengamos en cuenta para que no miremos el dedo en vez de la luna, ¿no? Sí. En, en, en el, bueno, en este tipo de frases que se suelen hacer. Por supuesto, ninguna de estas empresas va a entrar al trapo, ninguno de estos estados oligarcas que viven de estas cosas y que tienen un poder en el mundo gracias a este tipo de producción va a dejar de hacerlo, ni va a mejorarlo, ni va a ninguna de estas cosas, ¿no? Por, por eso es por lo que digo que empiezo, el primero que empiezo que es peor, ¿no? No quiero ser muy tremendista, que tampoco, pero bueno, que así se presenta. No sé si tienes alguna cosa sobre esto o seguimos.
le doy. Sobre eso, cuando has dicho lo de que las empresas hace 50 años que sabían lo que se iba a Mm, producir por su labor, es decir, por lo que ellos hacían, tres empresas de producción de hidrocarburos, de combustibles fósiles, etcétera. Bueno, también por entonces ya los movimientos ecologistas y sí. medioambientalistas lo decían, Ujú, ujú, avisaban. Bueno, se ujú, les tachaba o se nos tachaba, sobre todo a los que estaban más metidos, se les tachaba de locos, hippies, estos tíos están pasados, son bueno, los clásicos melenudos, anarquistas y demás gente que mm. se entretiene con estas cosas que ahora no nos la población en general no era un tema que les preocupara ni mucho menos. También hay que decirlo. Si Sí. aún ahora hay negacionistas, entonces vete a saber, éramos prácticamente toda la población negacionista o desinteresada al menos sobre los Mm. resultados de lo que estaba pasando, ¿no? O lo que podía pasar. Bueno, es cierto que digamos que el mundo occidental ha tenido y sigue teniendo un cariz fundamentalmente productivista, Mm. eh, eh, capitalista productivista, claro, mientras que, y en el caso de las clases populares, mientras que se pueda tener trabajo, pues uno no se va a poner exquisito con qué tipo de trabajo tiene o si su coche consume mucho o si su lavadora consume mucho o lo que sea, ¿no? Desgraciadamente. Tampoco podemos, yo creo que tampoco podemos acusar excesivamente a, a las clases populares de tener estas posiciones. Yo creo que aquí hay que hacer fundamentalmente un trabajo mucho más pedagógico, ¿no? Al respecto, porque probablemente en muchos casos es desconocimiento, en otros casos es falta de tiempo para entrar en estos temas porque realmente tienes otros mucho más preocupantes en tu casa o en tu vida cotidiana, pero sí es cierto que estas empresas los conocían, los estados los conocían, los científicos los conocían y en cambio hemos estado asistiendo desde esa época a la actualidad pues a cosas tan alucinantes como que los estados pudieran comprar la no contaminación de países. Es decir, a mí una de las cosas que siempre me ha parecido más aberrante en las cumbres del clima es que cuando se ha llegado a imponer vamos a llamarle una especie de multas o contribuciones, ¿no? Por la producción de gases de efecto invernadero, existía la posibilidad pues, de que, pongamos por ejemplo, España, que no llegaba a su cupo perdón, o que superaba su cupo, le pudiera comprar a Nigeria o a Ghana o, o a cualquier otro país Su en parte su parte su, de sí, su derecho a parte, ¿no? contaminar. O sea, Sí. es que es una cosa alucinante. Es decir, Ujú. por eso te digo que yo a pesar de que el artículo trata de ser esperanzador al final, bueno, yo pienso que sí, que está muy bien que científicos de esta dimensión traten de estar esperanzados, porque si no, a lo mejor pues, se pegarían un tiro al acabar el estudio, ¿no? Y que a partir de aquí las cumbres podrían ir por otro camino, posibles sentencias judiciales, que algunas se han dado, es evidente que en algunos, eh, bueno, que ha habido multas importantes, pues por ejemplo en los Estados Unidos y tal, pero ante grandes catástrofes, ¿no? Es decir, precisamente la empresa Exxon tiene un juicio bastante conocido de finales del siglo pasado, bueno, pero podemos recordar el Nunca Más de Galicia, por ejemplo, Ujú. y qué pasó con este tema, ¿no? Y quién recibió y qué indemnización tuvo la gente que, bueno, pues que perdió eh, su hábitat, su modo de vida durante mucho tiempo, que probablemente no volverá a estar como estaba, etcétera, ¿no? Entonces,
digo esto también por eso, por esa facilidad que tenemos, incluso la gente eh, con la mayor buena voluntad. Mm, Y me refería ahora, pues eso, a los debates que ha habido con el tema de los incendios, ¿no? Entonces, bueno, es que nunca he visto un incendio como este, ¿no? Pues hay que preguntarse por qué no has visto nunca un incendio como este. Y no es explicable que ese incendio le llames de sexta generación simplemente porque hay más maleza en la montaña, ¿no? Ayer veía el final de la etapa de la Vuelta Ciclista a España y era un paisaje patético, ¿no? En la zona cercana a Ponferrada, en la zona del Bierzo y demás, ¿no? Bueno, no sé. Es decir, es evidente que los bosques no están trabajados como estaban trabajados antes, es evidente que no hay ganadería que entre ahí a desbrozar, es evidente que las administraciones han dejado eso de lado y que podrían tener a mucha gente contratada haciendo eso, pero claro, ese factor de multiplicación que justamente se produce cuando, es decir, que esa ola de calor es la que alimenta el fuego, más los vientos que producen esas olas de calor y los cambios de temperatura, etcétera, todo eso tiene otro principio, ¿eh? Es decir, es que, para que nos entendamos, hay alguien que pone la cerilla y hay alguien que tiene la gasolina. Y en este caso, he entendido siempre, pero me parece bien que esta gente lo ponga por escrito, que son las grandes productoras de petróleo, de gas, de carbón, etcétera, quienes están poniendo la gasolina en todos los lados. Aunque el incendio se produzca en una comarca de Ourense, y tenemos que volver a aquella famosa paradoja de la mariposa que levanta el vuelo y agita las alas en una parte del planeta y eso produce una serie de ondas expansivas. Es decir, el hecho que se produzca en Ourense o que se produzca en el Bierzo o que se produzca en Extremadura, evidentemente tiene una parte que tiene que ver con la protección del medio ambiente en esos territorios, pero hay otra parte que viene dada por el cambio climático que se está produciendo en todo el planeta. Y esa parte que se está produciendo en todo el planeta, hay una serie de gente que se lava completamente las manos y que sale absolutamente indemne de todo esto, ¿no? Y es un poco, no sé, la reflexión a la que mm. quería llegar, ¿eh? Muy bien, vamos a poner aquí un poco de música, Emily, para separar y estamos más o menos a mitad del tiempo Vale. que tenemos y aquí descansamos. Continuamos en Radio Clara, estamos hablando con Emily Corta Vitarte y otro tema de los que me apuntabas como para tratarlo hoy es el genocidio de Gaza y la indecencia de un Estado como Israel, Ujú. de su gobierno, bueno, de su aparato, del Estado. No vamos a decir, no sé si meteríamos Sí, ahí algunos a la población también, porque están, bueno, acompasando a lo una que parte. hace Netanyahu, por lo menos una parte. Pero en fin, Ujú. vamos al fondo. Les ha costado mucho, perdona, antes de que empieces, a algunos mandatarios, vamos a hablar del Estado español, pronunciar, decir genocidio. Claro. Les ha Ujú. costado mucho. Y hay quien se niega aún, quien niega Sí, que, sí, que eso se está deba, claro. que se deba hablar de genocidio, que bueno. Bueno, como tú quieras. Bueno, lo hago a partir de tres cosas que han pasado a la vuelta de vacaciones, ¿no? Es Sí. decir, evidentemente durante todas las vacaciones, si hemos puesto la televisión o la radio, pues hemos seguido enterándonos cada día de un nuevo bombardeo, de una nueva advertencia de que hay que abandonar Gaza, de esos asesinatos por parte de esa milicia norteamericana que es la que al mismo tiempo es la que reparte la comida y todo este tipo de cosas, ¿no?
eh, la indecencia va creciendo, o sea, va haciéndose más manifiesta, ¿no? Y me refiero a tres cosas que han pasado esta semana, ¿no? Una de ellas sería ese bombardeo selectivo sobre Qatar para asesinar a una parte de la delegación con la que eh, estás negociando. de Hamas con la que estás negociando, que eso rompe cualquier, no sé, es decir, ya no sé cómo llamarle a eso, es que no sé qué nombre hay que ponerle para que esta gente lo pueda entender, ¿no? Pero cualquier mínima ética, además que están negociando sobre la base de una propuesta que ha hecho tu primo de Zumosol, los Estados Unidos, para llegar a un acuerdo, ¿eh? Y que están por en medio los prisioneros, con lo cual yo llego a la conclusión de que es evidente que no quieren llegar a un acuerdo, ¿no? Que el Estado de Israel no quiere llegar a un acuerdo. Además, hacerlo sin avisar, ni tan solo sin avisar, es decir, por lo que vamos sabiendo, avisan a los Estados Unidos y al Pentágono, bueno, al presidente de los Estados Unidos, del Pentágono, cuando los aviones ya estaban en vuelo y no sé si cuando ya habían tirado las bombas, porque nunca vamos a saber esa verdad, ¿no? Eh, Segundo elemento, bueno, el ataque con drones a la flotilla, ¿no? De la Global Summit en el puerto de Sidi Bou Said en Túnez, ¿no? Es decir, mmm, ¿qué tipo de vergüenza tiene un Estado tan poderoso como ese para que le esté llegando una flotilla de gente pacífica, sin ningún tipo de armamento, que la única cosa que quiere es poner en evidencia la situación que hay allí y que lo que haces es, bueno, pues no sé, eh, no sabemos cómo va a acabar esto, ¿eh? Es decir, tengo algún amigo en, en, y alguna conocida también en esa flotilla. Y evidentemente es gente muy valiente porque yo creo que en la derivada en la cual está en estos momentos el ejército de Israel puede pasar cualquier cosa y es probable que estemos lamentando dentro de nada pues una desgracia que no va a ser inferior ni superior a la desgracia que está padeciendo la gente de Gaza, ¿no? Y la tercera, pues es, tenéis que iros de aquí y tenéis que iros a este sitio que hemos dicho, que ya es el último reducto que queda, ¿no? Y tenéis que trasladar millones de personas a ese sitio Que ya no cabe nadie, que no cabe nadie y que vais a estar cada que vez no hay más cerca, servicios, que no hay nada. eso es, y que vais a estar cada vez más cerca del mar para que nosotros os expulsemos al mar, ¿no? Entonces, claro, frente a eso, a mí me preocupa que sean mayores las, bueno, me preocupa y por otro lado me alegro, ¿no? De que las respuestas populares sean superiores a las respuestas de los gobiernos. Es decir, me, me vuelve a instalar en mi planteamiento de que es la gente corriente, las clases populares las que tienen que sacar las cosas para adelante, aunque sabemos que en muchos momentos y sobre todo en momentos de estos de relaciones internacionales eso es muy complejo, ¿no? Pero bueno, lo que está pasando en estos momentos, lo que ha pasado en varias etapas de la Vuelta a España, es decir, las manifestaciones que se han producido anteriormente y que se siguen produciendo a nivel de todo el mundo, etcétera, nos dan una cierta esperanza que espero que pueda ser corroborada desde el otro lado por también la gente que yo sé que en Israel no, no, no está por esta labor, ¿no? Pero da la sensación, Emily, de que todo esto va a llegar muy tarde. Es decir, quizás Sí, el auge de las movilizaciones, de las manifestaciones, está sucediendo ahora. Vemos que eso que tú dices, poblaciones en todos los lugares del globo manifestándose de una u otra manera, una movilización importante, pero cuando ya no quede nadie en Gaza, cuando ya no quede piedra sobre piedra, cuando hayan muerto cientos de miles de personas y niños, etcétera. sí, yo ponía antes te ponía en el título de indecencia de Israel, que se puede decir de muchas otras maneras, porque bueno, creo que lo he comentado otra vez. Yo estoy convencido de que la gente que ahora mismo forma parte del gobierno de Israel
y por lo tanto creo que no hay que señalar a dos de ese gobierno, hay que señalar a todo el gobierno, evidentemente, y hay que llevar a todo ese gobierno y a los jefes del ejército ante algún tipo de tribunal internacional como fue el de Nuremberg. Y me parece mal hacer esta comparación, pero es que no me queda otro remedio. Es decir, sí, que hemos llegado a este punto. Es decir, hemos llegado a este punto, ¿no? Entonces, yo creo que no hay ningún tipo de, de, de salida por la vía diplomática, ¿no? Es decir, a no ser por la vía diplomática, entiéndeme bien, por la vía de vamos a tratar de convencer al ejército, al gobierno de Israel, ¿no? O sea, sí. y al respecto, por ejemplo, pues a mí, tal y como también ha publicado la CGT, pues me parece interesante lo que ha hecho el presidente Sánchez comparado con lo que están haciendo otros gobernantes en Europa, pero me sigue pareciendo corto. Es decir, ¿para cuándo un embargo total? ¿Para cuándo una ruptura de relaciones? No, no solamente decir, bueno, ya que vosotros nos habéis señalado a dos ministras, nosotros señalamos a dos de los vuestros. Eh, ¿Por qué hay que cumplir los contratos en vigor? A alguien que no respeta nada a nivel de acuerdos internacionales, alguien que no respeta a la ONU, que no respeta a la UNESCO, que no respeta ningún tipo de... Y también me sabe, bueno, pues todavía peor la supuesta posición a la que puede llegar la Unión Europea, pues de suspender parcialmente los acuerdos comerciales, ¿no? Entonces, Bueno, se lo van a pensar. se lo van a pensar, evidentemente, Claro, y Israel va a tener una parte de la Europa de los 28 que le va a defender y que sí. ya sabemos quiénes son. Es decir, algunos porque tienen un síndrome de Estocolmo, o llámale como quieras, y otros porque hay una cosa muy interesante que yo tenía aquí apuntada para decir, que es que en estos momentos Israel tiene el apoyo de bastantes gobiernos, como tú decías antes, pero sobre todo tiene el apoyo de toda la extrema derecha del mundo, ¿no? Y es curioso, ¿eh? Es curioso cuando los judíos, que diferencio judíos de israelitas, los judíos eran perseguidos por todo el mundo, eran perseguidos justamente por regímenes totalitarios, generalmente de extrema derecha, y, y precisamente ahora es la extrema derecha la que parece absolutamente comprada, y cuando digo absolutamente comprada lo digo con todas las palabras, por el Estado de Israel, ¿no? Es curioso ver cómo ahora ellos han jugado, han comprado, han dado dinero, han dado todo para que digamos, ese odio al diferente se haya transformado, en vez del odio al judío, el odio al musulmán, ¿no? Mm. Entonces se ha encontrado ahí otra beta, ya a esta gente ya le iba bien. Entonces, pues es evidente que ni Hungría ni otra serie de países donde pasan cosas parecidas van a tomar ningún tipo de acuerdo al respecto. Pero bueno, está claro que es tarde, yo también estoy de acuerdo contigo, pero está claro que hay que seguir haciendo algo porque es evidente que mientras que nosotros estamos hablando aquí, alguien está muriendo en Gaza, bien sea por un ataque, bien sea por inanición, bien sea... Va a quedar una parte de la población infantil eh, Tocada para todos los que tocada, sobrevivan, lo que sobrevivan, exactamente. Sí, 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 tocada para para siempre siempre. más, ¿eh? Para siempre más, en un país que se permite todos los lujos, es decir, que se permite todos los lujos de actuar como el chulo de barrio, como si estuvieran en un western, ¿no? Entonces yo creo que además Netanyahu le está tomando el pelo, o se están dejando tomar el pelo tanto Trump por un lado como Putin por otro, y esto tiene pocas opciones de resolverse, a no ser que se empiecen a tomar medidas más serias, ¿no? Como algunas de las que decimos, tanto las económicas como, pues evidentemente yo plantearía que en estos momentos una reacción mínima en el mundo europeo debería ser que
que Israel deja de participar en cosas que tengan que ver con Europa, festivales, deporte, Vuelta Ciclista a España, bueno, pues todo esto, pues por lo menos para que se sepa, ¿no? Tampoco estoy diciendo intervención eh, armada, aunque creo que no estaría mal, por menos que de las cosas que están pasando allí se han enviado a los cascos azules de la ONU a muchos sitios y no estaría mal que se interpusiera una fuerza militar en medio, ¿no? Pero bueno, pues ahí estamos, ¿no? Nos fuimos en una situación que en sí misma ya era durísima y hemos vuelto pues en una situación que puede endurecerse, bueno, cada día más, ¿no? Y que no hay salida entre las miserias personales de la gente de ese gobierno que no quiere ir a juicio, que no quiere atender a los casos de corrupción que tiene, entre la gente que está absolutamente pirada, entre la gente que es absolutamente xenófoba, pues eso o se para bueno, estamos abocados a un desastre gordo, porque yo creo que el objetivo final es construir un gran Israel, el de la etapa de Salomón, del rey Salomón, y por tanto eso, vamos, empieza por Gaza y Cisjordania y sigue. Eso no se va a parar ahí. Si alguien en Europa, y pongo el parangón, ¿no? Como pasó con Hitler, pensó que Hitler se iba a parar cuando conquistara Austria y cuando conquistara Chequia, pues ya se vio que no se paró cuando conquistaba Austria y Chequia y que siguió. Y yo creo que, bueno, el actual Estado de Israel ha dado muestras más que claras de que cuando ha querido intervenir en Siria lo ha hecho, cuando ha querido intervenir en cualquier otro de Mm. Jordania lo ha hecho, y que Sí. evidentemente su objetivo es que toda esa zona que conocemos como el Oriente Próximo, en la parte por debajo de Turquía, sea suya y punto. Es que ese es el gran objetivo, ¿no? Es decir, y entonces periodistas, políticos españoles, etcétera, que siguen hablando de las matanzas de no sé dónde, pues yo creo que, bueno, están donde están, ¿no? Están de alguna manera alimentando a este monstruo, en definitiva. Ujú. Muy bien, me parece buena reflexión. Vamos a terminar con otro tema, Emily, si te Ujú. parece, porque ya nos van quedando muy pocos minutos. Eh, Hay una frase que es famosa de un Mm, señor, un personaje que ya, él se cree que no está pasado de moda, pero yo mm, creo que sí. Es aquello de que el que pueda hacer que haga, y parece ser que lo estamos notando, que al principio nos pareció una frase, bueno, algunos graciosa, otros ya peligrosa, pero que ahora está dando sus resultados. Y parece ser que había mucha gente que puede hacer cosas y las está mm. haciendo. Y estamos en una situación en la política de nuestro país que está en el filo de la navaja, Sí. ¿no? Muy, muy peligrosa, creo yo, en lo judicial, en lo parlamentario, en la política y en la calle. Y en la Ujú. calle, que es lo peor, ¿no? Hay Sí. gente que se ha comido el discurso que han hecho o que están haciendo algunos, ¿no? Sí, Pues sí, no, sí. no vamos a empezar, o podemos referirnos a Torre Pacheco, pero no solo eso, sino otras muchas cosas en las fiestas de los pueblos, incluidos los más pequeños, por ejemplo, en los que yo resido, siempre hay grupos de gente más o menos, dicen, es que iban muy pasados, ¿no? Iban muy pasados de aquello de Pedro Ujú. Sánchez, y ya sabes la continuación. Mm. Gritarle y acordarse de su madre, ¿no? Bueno, todas esas cosas que el que pueda hacer que haga y que querías comentar sobre todo ello. Bueno, dos cosas que tienen que ver con lo judicial, ¿no? Porque todo lo que tú has dicho serviría, es decir, podríamos hablar aquí, pues, por ejemplo, del tema de la acogida de los menores sin acompañantes, ¿no? O no acompañados y todo el lío que aún sigue ahí montado. Eh,
podríamos hablar, pues eso, de cómo la extrema derecha está alimentando y subiendo el soufflé y cómo el PP le está ayudando a hacer tres cuartos de lo mismo y demás, ¿no? Pero bueno, quería, por aquello de cómo se llama el programa y Que por eso, hablar de actualidad, ¿no? mm, Eh, eh, bueno, pues no sé cuántos casos que tengan trascendencia política hay, pero me imagino que unos 10, una cosa así en todo el Estado, ¿no? Podríamos decir, pues, por ejemplo, la Dana en Valencia, tal, ¿no? Y mira tú por dónde, pues esta semana se destapan dos que van en la misma dirección, ¿no? Y que es, por un lado, el martes, la citación que el juez Peinado hizo a Begoña Gómez mm, para entrevistarla, para interrogarla, porque realmente hace interrogatorio, sobre si utilizó a una asesora que está en Moncloa para que hiciera trabajo para ella, ¿no? Y quiero pararme aquí un minuto. No sé si lo hizo o no. Es evidente que este señor lo que quiere es sacar algo de lo que sea de Begoña Gómez o de Moncloa, pero, pero quiero aprovechar también para plantearme todas, todos los tertulianos, pero especialmente todas las tertulianas que entran en este tema sin plantearse qué ha pasado con las anteriores mujeres de los presidentes. ¿Eh? Y no digo nada, es decir, si hay algo en el caso de Begoña Gómez, que yo creo que no hay, pero no lo sé, pues si hay algo, pues y tiene que salir, pero ¿qué pasaba con las anteriores asesoras de las presidentas? No pasaba nada, todas se comportaron perfectamente, nadie robó ningún plato de la Moncloa, nadie hizo ninguna cosa. Es decir, esas mujeres que se dedicaron, y especialmente, fundamentalmente, las que tampoco metería aquí a la primera mujer de Felipe González, que sé que era profesora y sigue siendo profesora, pero en general cuando gobierna un presidente de derechas, sus mujeres son amas de casa de la Moncloa, ¿eh? mm. Y entonces, evidentemente, pues no hay nada que decir. Esta buena mujer se le ocurrió tratar de tener una vida profesional propia y trabajar en algo relacionado con la universidad y todo este tipo de cosas. Y aquí nos encontramos, ¿no? Con el ejemplo máximo del juez machista entrando a saco en este tema y alargando el proceso Lo máximo posible. a pesar de que la audiencia de Madrid le ha dicho por aquí no, esto quítalo, esto no lo puedes hacer, pues este no debe tener otro juicio que hacer, ¿no? Es decir, de vez en cuando salen unos señores allí muy serios y señoras y nos dicen que pobrecitos ellos que no tienen con qué atender a los juicios y tal, y en cambio aquí tenemos un caso que lleva no sé cuánto tiempo que todavía no tiene ni un principio de tal. Bueno, en Y este tema se le ha olvidado algunos casos, o ha dejado pasar, o ha sido sí, sin sí, querer, aunque lo dudo que haya sido sin querer, que le han sí. tenido que decir, "Ye, que se te acabó el tiempo de lo que tenías que haber hecho". Curiosamente afectan al Partido Popular. Qué casualidad, ¿no? Qué Qué casualidad, casualidad. ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. Y el otro caso tiene que ver con el Tribunal Superior, con el juez Hurtado, y es de ayer, miércoles, y es esa información, bueno, de primeras actuaciones judiciales, de apertura de juicio oral perdón, ese es del martes, al fiscal general del difícil. Estado, ¿no? Sí. Bueno, y toda esa historia con la que hemos venido, que si 150.000 euros de fianza y que por si acaso parecía que la fianza era muy grande, pues que ahí ya estaba la multa que tenía que hacer para pagar al señor González Amador, además Lo, citado. lo cual da por hecho que va a ser culpable. Es decir, ya te meto la Sí, multa sí, aquí sí. en esto porque como vas a salir culpable, el Sí, hurtado es un... Bueno, sí, sí. Entonces es muy interesante porque en primer lugar, voy a sacar dos temas, ¿no? Con esto y, por tanto el que pueda hacer que haga, ¿no? O quién me va a decir a mí las copas de vino que me voy a tomar, ¿no? Que es otra de las grandes frases de este gran político que tenemos, y es su ilustrísima. Eh, la primera tiene que ver con que
supongo que lo habéis oído, pero lo repito aquí, con que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que además es de 2023, o sea que no ha pasado tanto tiempo, en la cual se dice que no se puede plantear dentro de la indemnización una multa, que la multa perdón, sí, que la indemnización, o sea, dentro de la fianza, ¿eh? Que la indemnización, multa, etcétera, se determinará en el juicio Mm, porque es ir en contra de la presunción de inocencia. mm. Bueno, pues Sí, aquí estamos en quien la tiene más larga, con perdón del machismo, porque evidentemente esto es el Tribunal Supremo no lo controla los jueces y las jueces progresistas, mientras que la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional sí, ¿no? Entonces, este señor que pertenece a un tribunal del Tribunal Supremo ha decidido este y otro, porque son tres. Hay que decir a todo esto que un tercero que también es conservador ha dicho que él no ve caso. Es decir, es el voto particular. que es el voto particular, ¿no? El tercero. Y la segunda cosa sobre la que quiero hablar, a ver, yo estoy convencido que este señor conseguirá la fianza, ¿no? Porque tiene suficientes amistades y seguramente dinero propio como para conseguir esa fianza y no creo que vaya a ir a la cárcel ni que pretenda él, en plan mártir, ir a la cárcel, ¿no? Pero quiero poner algunos ejemplos de fianzas, Eh, porque son buenísimos. El comisario Eugenio Pino, de la Policía Patriótica, 2.000 euros de fianza. El comisario Villarejo, 5.000 euros de multa, porque la multa por si al final este hombre ha hecho lo que Se los jueces dicen que presupone. se presupone que le tiene que pagar al señor González Amador, pues, para que luego el señor González Amador pague su multa de 350.000 o 500.000 que le ponga si ese juicio se acaba por hacer, porque es muy Sí, sí, curioso que sí. ese Tiene juicio una no va, pinta. ese juicio no va rápido. Bueno, el comisario Villarejo, por todas esas cosas que hizo con la Operación Cataluña y tal, eh, tuvo que pagar una multa de 5.000 euros a cada persona que estuvo, eh, digamos que fue de alguna manera, como lo diría, es decir, que Agraviada o... que salió agraviada. ¿Eh? Mm, Eran cinco personas, lo cual da 25.000 euros, pero Villarejo iba acompañado de otros ocho, con lo cual había que dividir o se dividió 25.000 entre nueve. Y la más gorda es la del ministro Jorge Fernández Díaz, mm, que no, que no podemos comparar, ¿no? mm. Supuesta revelación de secretos por todo lo que ha hecho el señor Jorge Fernández Díaz y ha sido de 120.000. Es decir, es que el fiscal, es decir, que cuando hablamos del que pueda hacer que haga, estamos en la fase, el que puede hacer que haga y que haga mucho, ¿no? Porque estamos en esa fase que ya no es solo, o sea, ya no es solo vamos a tener al fiscal general danzando por el juzgado todas las veces que nos dé la gana y ahora hacemos esto y ahora abrimos esta cosa y ahora hacemos la otra y ahora evidentemente como han hecho no hacemos ni puto caso de lo que nos dicen los periodistas que lo han publicado de que este hombre no tenía nada que ver, etcétera, sino que vamos a hacerla gorda, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el récord de fianza en este país? 120.000, pues ahí van, 150.000. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Esto, pues lo contrario. Entonces, bueno, pues y acabo, si te parece, si Sí. estamos más o menos acabando, yo sabes que no soy muy partidario de las estructuras de Estado, ni de los estados, ni de ninguna cosa de estas, pero estamos ante todo el ridículo este que además estamos viendo en la derecha a nivel mundial, ¿no? Que es no respetar ni aquellos principios con los que ellos nos han intentado subyugar durante siglos y siglos. Es decir, supuestamente la separación de poderes, supuestamente la institución de una fiscalía general, hace poco la institución de la monarquía, es decir, el líder de la oposición se plantea no ir
a, a un acto en el que está el rey porque está allí un supuesto revelador de secretos, fíjate tú, un supuesto revelador de secretos allí, el mismo que se iba en un yate con alguien del narcotráfico y demás. Estamos ante una situación que es una deriva brutal, ¿no? Que yo creo que además otra gente aprovechará, y no lo digo únicamente otra gente en el sentido de que Vox lo está aprovechando o lo puede aprovechar. Lo digo en el sentido de que de lo que ya está pasando, por ejemplo, en Argentina o en Estados Unidos o en Centroamérica y tal, de que alguien, incluso de su propio partido, de su propia situación, puede llegar a plantear una situación todavía más autoritaria, ¿no? Y a qué podemos llegar a situaciones donde por la deriva respecto de aquellas cosas que se suponen que son democráticas, que yo no creo que no lo son del todo, pero que se supone que son democráticas, ellos mismos se las cargan para llegar a una situación, se las cargan, sobre todo se las cargan cuando no tienen el control de esa parte del aparato de Estado, que sí que tienen el control de muchas más cosas, y eso crea una desafección o está creando una desafección en la población de la que piensan salir victoriosos y ganar una próxima elección, pero que nos puede llevar por un camino cada vez más tortuoso y más así. Entonces, cada vez hay más, con perdón, cada vez hay más gente en las redes pidiendo un golpe de Estado, ¿eh? Y cada vez hay más cosas por el estilo. Ajá. Entonces, pues ahí estamos. Un poquito peor que cuando nos fuimos de vacaciones, pero Sí, bueno, sí, no ha mejorado la cosa. no. Y sus señorías y demás y alrededores nos han relajado. Bien, lo dejamos aquí porque el tiempo se nos ha echado encima. Así Uh-huh. que, Emily, eh, hasta la próxima. Que vaya Muy bien. bien. La semana que viene, si no ha pasado nada, volvemos a hablar. Uh-huh. Que haya salud y hasta entonces. Muy bien. Hasta la próxima. Encantado de todas maneras, a pesar de esto que este programa que hemos hecho, encantado de volvernos a encontrar. ¿Eh? Pero a veces la verdad es así, o la realidad es así. Es lo que Más hay. que la verdad, es lo que hay. ¿Eh? Es así, es lo que hay. De ahí el nombre.